La salud no se paga con dinero, eso lo decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos una enfermedad y que ojalá pudiésemos pagar para podernos solucionar ese problema. Ojalá lo pudiésemos pagar, porque ya buscaríamos el dinero donde fuese, pero es que hay veces que ni tan solo con dinero lo podemos solucionar. Entonces esos son los problemas más graves, cuando hay una depresión crónica, cuando hay una inflamación crónica. Yo no sé si tú has encontrado con un problema de ese tipo o lo estás sufriendo en este momento, pero si es así, estate atento a este vídeo, atenta, porque mirad, yo estuve enferma justo el año pasado, no el otro, en el año 2021 empecé con una enfermedad neurológica, estuve en la cama, no me pude levantar en 151 días sin caminar, perdí el oído, perdí la vista de un ojo y bueno, mi pronóstico era muy malo y lo único que pude hacer es intentar buscar la manera de poderme sanar. ¿Y cómo? Fijándome en las personas que se habían sanado. Y encontré los 4 rasgos que caracterizaban a las personas que se habían sanado de enfermedades que les habían dicho que eran incurables y las apliqué a mí. Y ahora quiero explicarlas también a vosotros. Por eso, si a vosotros ahora mismo os interesa esto, para vosotros estad muy atentos, pero si creéis que hay una persona que le pueda interesar, por favor compartirle esta información o compartirle directamente el vídeo, porque aquí lo que se trata es de ayudar. Y ahora me presento, mi nombre es Yasmina Cánova, soy la autora del libro Muta. Este es un canal de transformación, por lo cual si estás en un momento que necesitas transformarte, que necesitas pasar del punto A al punto B, puedes suscribirte y activar las notificaciones, porque voy subiendo información prácticamente cada día. Vale, y ahora no me enrollo más, vamos a por este vídeo que es muy interesante, vídeo adentro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hola superyos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis mutando, renaciendo y viviendo. ¿Cómo? Con ilusión y con entusiasmo, con la mente abierta, con ganas de aprender y con muchísima esperanza, que es como siempre tenemos que estar. Sea cual sea la situación, hay que tomárselo con calma y con esperanza. ¿Por qué? Porque no arreglamos nada si lo que hacemos es bloquearnos, todavía es peor. Y lo digo y sé que es difícil, especialmente para las personas que tienen un problema de salud, que no se sacan ese problema de encima, que están deambulando de un lugar a otro, de un médico a otro y que no les dan una solución. Yo me he encontrado con esta situación, como os lo he dicho, y bueno, en ese momento la mejor decisión que pude tomar es la de empezar yo a informarme, a hacerme cargo de mi salud, a informarme de qué es lo que habían hecho las personas que se habían recuperado, porque para mí era lo importante, porque al final los médicos me hablaban un lenguaje que ni lo entendía. Uno me decía una cosa y otro me decía otra, ¿no? Unos me decían que eran crónicos, otros me venían con remedios naturales y bueno, yo al final pensé, vamos a ver qué es lo que han hecho las personas que sí, me dediqué a buscar, como estuve 5 meses en la cama, busqué mucho. Mira, hay 4 rasgos. Y además después yo encontré algunos rasgos más, pero os voy a decir los 4 rasgos que aparte de los que yo vi, se han demostrado que existen todas las personas que se han curado, porque es que me estuve informando, ¿de acuerdo? Mirad, si queréis, bueno, ir apuntando o bueno, o si es tan interesante, nada más que 4 los podéis memorizar, pero digo para que después no se os vaya, porque es importante trabajar uno por uno. El primero es la creencia, todos tenían, y yo también la tenía, la creencia de que había una inteligencia, una fuerza superior que habitaba en mí. Es decir, yo siempre tuve la sensación, y es cierto, de que la cosa no era simplemente lo que yo pudiese hacer o no, sino que había una fuerza dentro de mí que iba a actuar a mi favor. Porque una de las cosas que me empecé a preguntar es, a ver, mi corazón está latiendo y yo no le estoy dando ninguna orden y yo no estoy enchufada a la electricidad. Entonces, ¿quién está dando esta orden para que mi corazón esté bombeando constantemente durante tantísimos años de la vida? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace que la sangre vaya en una determinada dirección? Que tengamos un sistema inmunológico que cuando hay un problema no hay ni un ejército en el mundo que sea capaz de atacar de esa manera de forma masiva, que además según el tipo de inflamación que tengas o según actúa el cuerpo de una manera, según el tipo de bacterias se activa una u otra. Es decir, ¿quién ha inventado este sistema tan inteligente? Entonces, a partir de ese momento, la sensación que yo tuve es que hay algo más que yo misma, hay algo más que lo que me puede decir un médico, que es un humano más, que hay una inteligencia en mi cuerpo
una inteligencia en mi cuerpo que realmente va a saber cómo sanar. Y entonces me estuve leyendo muchísimos libros y viendo muchísimos vídeos sobre personas que habían sanado, y esa es una de las cosas que prácticamente todas tenían, es tener la certeza de saber que tu cuerpo por sí solo tiene la capacidad de hacerlo, que hay algo que a ti se te escapa, que los médicos no te saben encontrar, pero que tú lo tienes dentro. Y que de la misma manera que existe esa inteligencia para estas cosas que no entendemos, por ejemplo, ¿cuándo crece más el pelo? Cuando lo cortas. ¿Por qué? Porque estresas al pelo. Lo estresas. Cuando tú lo cortas, el cabello se estresa y crece más. Es así. Es que hay tantos ejemplos que es una auténtica maravilla. Entonces, pensar que existe esto te hace ver que aunque tú en ti mismo no encuentres nada, hay algo más dentro que sí que lo va a hacer. Dime qué te parece esta, y si tú tienes esa sensación, si tú la has tenido en un momento que lo has pasado mal o tienes un problema de salud y por eso estás viendo este vídeo, también lo tienes, porque es una de las características que tienen las personas que han sanado, y yo me incluyo porque he tenido, no iba a decir la suerte, sino que he hecho una serie de cosas he hecho muchas que han conseguido que yo finalmente pueda sanar, porque aquí estoy. La segunda, vale, el saber que los pensamientos son los que afectan en el proceso. Es decir, una de las cosas que yo vi que me estaba afectando más, y es que hablo en primera persona, es darme cuenta de que mis propios pensamientos me enfermaban igual o más que la enfermedad. Es decir, desde el momento en el que a mí me dijeron que yo podía estar años así, la incerteza de no saber el tiempo que yo estaría así, de que yo iba a ver que no iba mejor, que perdía facultades. Los pensamientos que a mí me venían eran todos malos. Era, lo he perdido todo, he perdido la ilusión por el trabajo que yo estaba haciendo que no puedo hacer. He perdido la capacidad de estar con mi familia. He perdido la capacidad de relacionarme. He perdido la capacidad de ponerme de pie, de andar, de salir fuera y respirar aire puro. ¿Qué tipo de vida me espera así, no? Entonces, en ese momento los pensamientos eran malos, hasta que empecé a leer, empecé a ver transformación. ¿Por qué creéis que estoy haciendo estos vídeos? Estoy haciendo estos vídeos porque a mí me ayudaron en ese momento escuchar a las personas hablar sobre transformación, sobre superación. Y yo tengo una deuda con la sociedad y por eso lo estoy haciendo, y aquí sigo insistiendo. No quita que también hago los vídeos y hablo de mi libro, de Muta y Descubre su poder oculto, porque es una novela también de transformación y que está ayudando a muchísimas personas. A muchísimas personas, mira, que da el reflejo con el ejemplo de los personajes que se superan, que hacen cosas que parecen imposibles, que arrastran sus heridas, arrastran un montón de cosas, pero si te fijas en el ejemplo que tienes, te das cuenta de que tú también puedes mutar, de que tú puedes mutar, de que tú puedes cambiar y colocarte en otro sitio. Hay muchas personas que han recuperado la alegría con este libro, y ya te digo que ya tengo casi 2000 testimonios. Bueno, el caso. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí? Que tenía que controlar mis pensamientos. Y vais a oír toser, pero es que tengo una obra justo aquí, la ventana abierta, y entra todo el polvo. Entonces, lo que pasa es que el hecho de tener buenos pensamientos o malos pensamientos en realidad es un hábito. Yo me di cuenta de eso. Es el mismo hábito tener los buenos que tener los malos. Pero no te das cuenta. Empiezas a tener un pensamiento malo, luego otro, y te acostumbras y no te das cuenta de que estás en un rol negativo. Pero puedes hacer lo mismo con los pensamientos buenos, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que empecé es a medir muchísimo los pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos te dan una sensación. Imagínate que yo pienso, voy a estar así toda la vida y no voy a ver a mi hijo crecer, ¿vale? ¿Qué sensación crees que a mí me va a provocar eso? Una sensación horrible. La sensación que es horrible, ¿qué me va a provocar? Pensamientos nefastos. Entonces es un pez que se muerde la cola. Ahora, en cambio, yo voy a pensar, de aquí a un año ni me voy a acordar de esto. ¿Qué sensación tengo? De liberación. Y al sentirme liberada, mis pensamientos me van a qué es lo que voy a hacer de aquí a un año. ¿Entendéis? Todas las personas que se han recuperado de algo que les han dicho crónico, de algo que les han dicho terminal, han tenido el control de sus pensamientos, porque si no, no se hubiesen curado. Te lo digo ya, es así. Bueno, dime a ver qué te parece esta. Por cierto, suscribiros a este canal para ayudaros, porque hablo de muchos trucos, de cosas que le han utilizado yo, otras personas. Al menos, ya que me estoy dando la paliza aquí cada día, que os pueda servir, que os pueda ayudar. Venga, voy por el tercero. Vale, eso es muy importante. Es que me lo apunto para tenerlo todo claro y no dejarme nada.
Saber que puedes reinventar tu historia. Yo me di cuenta que tenía que despersonalizarme, que tenía que salirme de la persona que yo era. Y me he dado cuenta que las personas que se han recuperado después de leer un montón de libros también habían pasado por este proceso. Es decir, yo lo que hice es tomar, por ejemplo, las personas que se habían recuperado, es decir, es fácil, buscas en YouTube. Por eso hago vídeos también para YouTube, Personas que se han curado, curaciones milagrosas, todas esas cosas, ¿vale? Entonces empezaba a escucharlo, ¿no? Lo que decían y pensaba, ¿cómo ha pensado esta persona para conseguir eso? ¿Cómo ha sentido esa persona para conseguir eso? ¿Qué tenía en su cabeza para conseguir eso? Y una vez lo tenía claro, yo intentaba sentir como ellos, pensar como ellos, o sea, los moldeaba en lo que a mí me interesaba, reinventaba mi propia historia y después, curiosamente, me daba cuenta, y justo lo leí en un libro de Joe Dispenza, que es una persona que también se curó es un escritor, un motivador, pero que también se curó de una rotura de la espina, que también le decían que no podría hacerlo por sí mismo, y también utilizó esto, es decir, es convertirte, reinventar de alguna manera la historia. Os voy a explicar uno de los ejemplos que escuché, que a mí más me llamó la atención. Hicieron un experimento y pusieron unas personas tocando el piano, ¿vale? Para que veáis cómo funciona el cerebro, porque es que hay una parte que es sugestión, pero hay otra parte es que somos una máquina tan perfecta. Bueno, en el experimento pusieron a unas personas tocando el piano y les enseñaban a tocar el piano y a hacer los ejercicios. Y al lado pusieron a otras personas que aprendieron de memoria cómo les enseñaban y los movimientos que hacían con los dedos. La función de unos era ensayar físicamente y la función de los otros era imaginar que estaban ensayando moviendo los dedos porque lo habían memorizado. ¿Sabéis qué pasó? Me lo tengo aquí. Que una vez se hizo el estudio de cómo había salido todo este experimento, el cerebro, la solución de todo esto, digamos, la conclusión, es que el cerebro no había denotado la diferencia entre las personas que habían hecho el ejercicio físico y las que lo habían imaginado. Se habían activado exactamente las mismas redes neuronales. Por tanto, ¿qué os quiero decir con esto? Que si tú, ahora vamos a llevarlo a nuestro terreno, lo que quieres es sanar de algo, imagina que tú ya estás sano, siente que tú ya estás sano, ponte en la piel del que ya lo ha superado y tú estarás desarrollando las mismas redes neuronales que la persona que lo ha conseguido. Y es así, eso es así. O sea que anotarlo y hacerlo y decirme qué os parece aquí. Y ahora voy a por la cuarta, que también la encuentro muy importante. Vale, muy importante, sí. Todas las personas que se han recuperado sabían que podían concentrarse tanto que perdían el sentido del tiempo, pero no han dejado su sanación al azar, ¿vale? Yo es que esto lo he ido cogiendo de diferentes lugares porque yo también lo apliqué y quiero que lo apliquéis vosotros. La realidad es que nunca se tiene que dejar nada al azar, y esto es mi opinión, ¿por qué? Porque si lo dejas al azar es lo mismo que dejarlo a la suerte, o lo que dejas a la suerte, ¿sabéis qué pasa? Que normalmente es mala suerte. Entonces yo lo que hice es todo lo que estuvo en mi mano, absolutamente todo. Pero, ¿qué era importante para mí? El poder concentrarme, porque lo que más cuesta a una persona cuando está enferma es concentrarse, porque automáticamente te van bombardeando todas estas cosas que tú realmente no quieres escuchar, que tú realmente no quieres sentir. Entonces, el hecho de yo, por ejemplo, ponerme a leer, aunque fuese con un ojo porque con el otro no veía, era muy importante porque mientras hacía eso no pensaba en nada más. ¿Por qué? Porque si no, no me enteraba de nada. Entonces, hay ejercicios que generalmente son los ejercicios del lóbulo frontal, el que está justo detrás de la frente, que son los que ayudan sobre todo para estos casos, para los casos en los que tienes que concentrarte, ¿no? Entonces, la idea es que todo lo que tú estás haciendo haga que te abstraigas de la enfermedad que tienes. Te tienes que abstraer, concentrarte, leer, saturarte sobre todo lo que es salud, 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 de manera que pierdas el tiempo. Yo hice servir, me acuerdo, y lo podéis hacer servir también esa técnica, coger una vela, encenderla y con la llama de la vela, que es bastante hipnótica, quedármela mirando y simplemente mirar el movimiento. Para mí fue un ejercicio muy poderoso porque lo que me hizo, que al principio me costaba mucho prestar atención solamente a una cosa, era mirar y fijarme solamente cómo se movía la llama. Eso es algo que lo podéis hacer también y que no cuesta nada. En casa, pues una vela la enciendes y lo haces. Por tanto, hay que tener en cuenta que nuestra mente nos hayan dicho lo que nos hayan dicho,
no es que la tengamos así, nos vayamos a quedar siempre así. Existe lo que es la neuroplastia, es decir, podemos ir modificando nuestro cerebro en función de lo que nosotros utilicemos. Esto es un tema que he hablado también en otros vídeos. He hablado mucho de esto porque sé lo importante que es la salud, especialmente para las personas que lo han perdido, como me pasó a mí. Así es que, bueno, os recuerdo los 4 puntos. Lo primero es creer que existe una inteligencia, una fuerza superior que habita dentro de ti. El segundo es saber cómo afectan los pensamientos a tu proceso de curación y a tu cuerpo. Después, creerte y hacerlo, de reinventarte tu propia historia. Eso es muy resumido. Y la cuarta sería aprender a concentrarte, de hacer ejercicios de concentración. ¿Para qué? Porque vas a tener que estar muy concentrada en tu sanación y enfocada en la salud. Y esto yo lo hice y después supe que, bueno, fue al mismo momento. Me iba informando y sabía lo que hacían otros y yo también lo hacía y me di cuenta y mira, y yo estoy sanada. Por tanto, quiero que los demás también lo estén. Bueno, también aprovecho para deciros que pronto va a ser la semana del libro. Aquí en España, el 23 de abril, es muy bonito porque se regalan libros y rosas. Regalaros transformación, regalaros crecimiento, que es lo más importante, superarse, ser feliz, vivir en paz, haceros eso. Y los que queráis llegar más lejos todavía, os podéis informar, os dejaré aquí abajo el link, sobre un entrenamiento 90 días que estoy haciendo sobre crecimiento y transformación en las áreas de la salud, de las relaciones y propósito de vida, y también en el área del dinero. ¿Qué vas a ganar en 90 días? Salud. ¿Qué vas a ganar y energía? ¿Qué vas a ganar en 90 días? La primera fase son 30 días, la segunda, los siguientes 30 días, ¿qué vas a ganar? Propósito de vida y un entorno nuevo, y los últimos 30 días, en el último bloque, pues generar dinero, cómo generar dinero rápido, porque eso es algo que también he tenido que aprender y me ha impulsado mucho también el hecho de haber tenido esta enfermedad que sale carísimo cuando estás enfermo. Así es que si queréis saber más sobre todo esto, os dejo aquí el link para que podáis entrar y lo podáis ver. Y ahora sí me despido, os quiero mucho, quiero que seáis unos super yos, el entrenamiento se llama Mi Super Yo, y quiero que brilléis, que rompáis estadísticas, que digan lo que os digan, vosotros sanéis y sobre todo, si hay alguien que le pueda interesar este contenido, enviárselo, porque lo importante es que la información llegue a todos. Os quiero mucho, Super Yo. ¡Mua! Chao.